Hola a todos, soy Luis Fernando Sánchez. Antes de comenzar el video, me gustaría decirles que recibí muchos mensajes en los cuales me pedían las tablas que les ofrecí en videos pasados, pero sin el correo electrónico. Recuerden que en el video pasado les dije que me pusieron un comentario, pero con el correo, porque si no me queda imposible enviárselos. Con todo el gusto podemos hacerlo si me vuelven a escribir un mensaje con el correo, insisto. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante: parámetros de operación. Dentro de los parámetros de operación tenemos estos principales. Tenemos los RPM, los RPI, velocidad de avance, caudal y WOP. ¿De qué dependen entonces? Bueno, todas las variables van a depender de una variable que nosotros no podemos controlar. ¿Qué cuál es? El terreno. El terreno, si está fracturado, compacto, la característica que tenga nos va a indicar cómo es que nosotros debemos perforar. Entonces, les voy a plantear una explicación de los parámetros de operación que yo creo que es la más sencilla, ¿sí? Entonces, en esta explicación tenemos como variable principal las RPM o variable inicial. ¿De qué dependen las RPM? Ya lo dijimos, del terreno, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos perforando en NQ, entonces según tablas podemos tener una velocidad de rotación máxima de 1200 RPM y el mínimo no está establecido en tablas o en catálogos, pero por experiencia les puedo decir que uno puede bajar en terrenos muy fracturados la velocidad de rotación hasta unos 550 RPM sería prudente, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Por qué debo variar la velocidad de rotación en función del terreno? Es como conducir un vehículo, es la analogía que les digo a todos en los proyectos. Si yo voy conduciendo vehículo en una pista, digamos en un asfaltado bien hecho, ¿sí? En una autopista, yo podré tener una buena velocidad, ¿cierto? Porque me lo permite la carretera. Igualmente, si yo tengo un terreno muy compacto, podré ir al máximo de velocidad de rotación que puedo, ¿sí? Pero por el contrario, si voy conduciendo vehículo y me encuentro una carretera sin asfalto, destapada, no podré ir a la misma velocidad que llevaba antes, tendré que disminuir la velocidad porque, o si no, pues arruino el vehículo. Lo mismo pasa acá, si yo no bajo velocidad de rotación, puedo dañar la broca y puedo traer muchos problemas a la operación, ¿sí? Muy bien, entonces, y sucede también lo mismo, las velocidades intermedias, ¿cuándo se da? Cuando tengo un terreno que no es absolutamente compacto, lo mismo que conducir vehículos. Si yo voy por una carretera que no conozco, que no sé si más adelante en la próxima curva encontrar un agujero, yo no puedo ir a máxima velocidad en ese tipo de carretera, tendré que ir a una velocidad más moderada. Lo mismo pasa en perforación. Si yo no conozco bien el terreno, si de pronto se puede fracturar, si tengo terrenos que son variables, lo más aconsejable es que yo no vaya perforando a 1200 revoluciones en NQ, sino que pueda bajarlas a 1000 o a 750, por ahí, algo intermedio, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ya tenemos claro por qué debemos ir cambiando la velocidad de rotación en función del tipo de terreno. Pregunta: ¿por qué existen esas velocidades máximas de rotación? A medida que nosotros vamos ampliando o aumentando el diámetro, por ejemplo en HQ, esa velocidad de rotación máxima disminuye, es 950. Por ejemplo en BQ, que es un diámetro inferior al N, ya este diámetro nos admite 1400 revoluciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay estas distintas velocidades de rotación en función del diámetro? Porque resulta que los diamantes de las brocas tienen una velocidad de rotación máxima admitible para ellos. Si nos excedemos de esas velocidades de rotación, los diamantes van a sufrir demasiado, se pueden cortar prematuramente, se pueden desgastar prematuramente, entonces es bueno que no sobrepasemos estas velocidades de rotación máximas. Es por eso, por el cuidado de los diamantes que tiene la broca.
Bueno, ya tenemos suficientemente claro la explicación de los RPM. Los RPI. ¿Los RPI de qué dependen? Va a depender de las necesidades del proyecto, ¿sí? Siempre hemos entendido el concepto de los RPI como una variable que me ayuda a mí a optimizar la vida útil de la corona o a mejorar la vida útil de la corona si estoy dentro del parámetro óptimo, que es entre 200 y 250. Pero el entendimiento de los RPI no solo me sirve para el cuidado de la broca, también me sirve para otras cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, si yo perforo arriba de los 250 RPI, o sea, más o menos entre 250 y más o menos unos 280, 290 por ahí, se va a mitigar la desviación del pozo. ¿Por qué se mitiga la desviación del pozo si yo perforo con estas RPI? ¿Qué son las RPI? Muchos de ustedes saben calcularlas, pero ¿qué es en sí las RPI? Las RPI es la cantidad de vueltas que da una broca para avanzar una pulgada. Entonces, cuando yo estoy perforando a 250 RPI, por ejemplo, la broca está dando 250 vueltas para perforar una pulgada, ¿sí? Entonces, a medida que yo aumento esa cantidad de vueltas que da la broca por cada pulgada, la broca va a poder perforar, digamos, más descansada, va a poder penetrar o cortar el terreno sin verse forzada, porque cuando las brocas se ven presionadas es donde ellas toman el camino más fácil, ¿no? Entonces por eso ahí se generan las desviaciones, cuando yo someto la broca a altas cargas, ¿no? Entonces, si yo le doy suficiente tiempo o vueltas para que ella corte una pulgada, esa desviación se va a mitigar muchísimo, ¿sí? Muy bien, pero a su vez, si yo perforo más o menos a unas 200 RPI, o incluso un poquito menos, saliéndonos de los parámetros óptimos, puede ser 180, 200 RPI, lo que va a suceder es que yo mejoro la recuperación. Eso lo pueden ver en el video donde explicamos los factores que afectan la recuperación. En un video pasado lo pueden ir a ver, ¿sí? Pero aquí he explicado rápidamente qué significa. Si yo pongo las RPI en este valor 180, 200, la broca no se me va a quedar dando tantas vueltas en un solo punto. Cuando la broca te da demasiado giro en un solo punto, o sea, rota mucho pero avanza lentamente, estoy incrementando las probabilidades de que altere el núcleo y de no recuperarlo. Por eso, si yo bajo las RPI, mejoro la recuperación, ¿sí? Entonces, muy importante tener claro que los RPI el entendimiento de los RPI no solo me ayudan a optimizar la vida útil de la corona, sino que también me pueden ayudar a mejorar la recuperación y mitigar la desviación de un pozo. Muy bien, entonces, ¿qué RPIs pondría uno o qué RPIs establecería uno en el proyecto? Pues bueno, si no tienes un proyecto donde la desviación sea muy importante, donde tengas cierta tolerancia a la desviación, lo más recomendable es que perfores más o menos a 200 RPI. Está dentro del rango óptimo, pero es lo mínimo que está dentro del rango óptimo. ¿Y por qué ponerlo ahí? Porque a medida que yo bajo las RPI, la producción aumenta. Veamos un ejemplo. La fórmula para velocidad de avance es la siguiente. Velocidad de avance es igual a ¿qué? A las RPM sobre las RPI. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios acá. Si yo tengo unas RPM máximas de 1200 para NQ y tengo unas RPI de 250, entonces, ¿qué me da este valor? 1200 dividido 250. 1200 dividido 250 me da 4.8 pulgadas por minuto. 4.8 pulgadas sobre minuto. Muy bien.
Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Las mismas revoluciones, 1200 RPM, ya no sobre 250, sino sobre 200 RPI. O sea, vamos a disminuir la cantidad de vueltas para perforar una pulgada. ¿Qué nos da? 1200 dividido 200, pues nos da 6. Entonces, como pueden observar, pasamos de 4.8 a 6 pulgadas por minuto. Entonces, a medida que yo bajo los RPI, aumento producción. Siempre y cuando pueda, siempre y cuando yo no tenga mucha tolerancia, siempre y cuando yo tenga mucha tolerancia de desviación, lo podría hacer. Si yo no tengo mucha tolerancia, lo ideal es que usted perfore entre esos 250 y 280, 290 como máximo, ¿sí? Para mitigar esa desviación. Si deseo mejorar la recuperación, ¿qué hago? 200 RPI, 190. ¿Por qué? Porque entonces ya la broca no le da tantas vueltas a una sola misma porción de núcleo, entonces no lo voy a alterar, ¿sí? Entonces, muy bien. Yo creo que ya queda explicado el tema de los RPI. Entonces, los RPI es, digamos, doctrina del proyecto, ¿sí? Depende de las condiciones del proyecto, lo podría hacer o no. Muy bien. Entonces, ya tenemos chuleado los RPM, los RPI. Ahora vamos a la velocidad de avance. Aprovechemos ya. Ya está acá la formulita de velocidad de avance. Como les dije, se calcula velocidad de avance es igual a RPM sobre RPI. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿De dónde sale esta fórmula? De la fórmula de los RPI. RPI es igual a ¿qué? RPM sobre la velocidad de avance. Pero la velocidad de avance, ¿en qué unidades? En pulgadas por minuto. Eso hay que tenerlo claro porque también existen los RPC, que es lo mismo, pero no con la velocidad de avance calculada en pulgadas por minuto, sino en centímetros por minuto, ¿sí? Más adelante podemos hacer un video de eso. Muy bien, entonces miren que acá ya tenemos tres variables principales sacadas fácilmente. Las RPM, ¿de qué depende? De tu terreno. Las RPI son doctrina. ¿Cómo saco la velocidad de avance? Calculo, velocidad de avance igual a RPM sobre RPI, me da la velocidad de avance inmediatamente. Ya, listo, fácil. La otra, caudal. ¿De qué depende el caudal? Nuevamente, ¿de qué? Del terreno, ¿sí? Y también va en función del diámetro. Por ejemplo, vamos a borrar por acá. NQ está establecido entre 8 y los 10 galones por minuto, ¿sí? HQ está establecido entre los 10, 12 galones por minuto. Aunque ojo, esto va a depender del fabricante de brocas. Hay algunos fabricantes de brocas que recomiendan más caudal, ¿sí? Desde mi punto de vista, estos valores que les escribí acá, para mí también, siempre y cuando usted tenga experiencia con fluidos de perforación. Porque si usted no tiene buena pericia con los fluidos de perforación, seguramente su fluido no va a tener una buena capacidad de limpieza. Entonces es probable que este caudal sea insuficiente para limpiarle su pozo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si usted de pronto no puede tener un buen fluido, la recomendación sería aumentar ¿qué? Más el caudal. ¿Por qué? Porque la capacidad de limpieza de un fluido no solo depende de la viscosidad de un fluido, sino de la velocidad anular que tenga, de la velocidad que tenga el fluido dentro del pozo y la tubería, entre la pared del tubo y el pozo. Entonces, de tal manera que si yo tengo un fluido muy pobre de viscosidad, debería aumentar esa velocidad para que el detrito pueda salir más fácil. Pero ojo, no es que yo pueda omitir el uso de aditivos, no, porque para obtener capacidades de limpieza suficientes, solo con agua tendría que aumentar el caudal bárbaramente, o sea, 30, 35 galones por minuto. ¿Y qué pasa cuando yo perforo a esas caudales?
dejo de tener buena recuperación, destruyo el pozo, lo socavo, le hago cavernas al pozo y termina siendo eso un desastre. Por eso pues los aditivos se deben de usar para uno poder reducir el caudal, bajar presiones, etcétera, y todas las funciones que tienen los fluidos de perforación. Muy bien, continuamos con el WOP. Del WOP hicimos un video muy completo solo de esta variable, pero reitero, ¿de qué depende? Del terreno nuevamente. Yo tendré que tener claridad sobre el WOP a medida que el terreno se me vuelva más duro. Si usted perfora terrenos duros, lo más recomendable es que usted tenga muy claro esta variable. ¿Por qué? Rápidamente. Porque si el terreno se pone duro, lo más seguramente lo que va a hacer usted es aumentar la carga sobre la broca, ¿cierto? El WOP va a aumentar la presión de avance, que es una de las variables del WOP. De tal manera que, entonces, si yo aumento indiscriminadamente esa presión de avance, puedo dañar la broca. Eso pasa, pero también lo que puede pasar es que el perforista sea temeroso de poner carga aplicada porque de pronto tiene la sensación de que puedes coronar la broca, dañarla porque de pronto se excede en carga. Pero esos miedos son ¿por qué? Porque no sabemos calcular este WOP. Entonces, pasó una vez que el perforista no le ponía suficiente carga, tenía muy poquita carga, tenía más o menos unos 500, 600 kilogramos cuando la broca todavía soportaba hasta 4 toneladas. Entonces, el WOP sirve, en conclusión, en terrenos duros, me sirve también para aumentar la cantidad de metros que haga por turno, porque yo voy a saber cuál es el límite que me soporta la broca y lo voy a tener ahí, permitiéndome hacer la mayor cantidad de metros posible en esas condiciones. Entonces miren la importancia de ese parámetro. De nuevo les insisto, veas en ese video. Listo, muy bien. Entonces acá ya tenemos todas las variables de operación, prácticamente todas, o las más importantes, las más críticas, las que sí o sí todo perforista debería saber. Bueno, espero que haya sido claro, espero que este método de explicar los parámetros de operación sea más fácil aún de los que de pronto hayan escuchado antes. A mí me pareció muy sencillo. Nos vemos en un próximo video.